Aquella tarde, mientras el sol se ponía en tonos anaranjados y dorados, dejé con cuidado el sobre la mesa de la habitación del hotel. No era solo un sobre, en su interior latía la verdad, cruda e innegable, lista para hacer estallar todo lo que quedaba de lo que una vez había sido un matrimonio. Sabía que en cuanto ella y su amante entraran en aquella habitación, su mundo nunca volvería a ser el mismo. Y quizá tampoco el mío. Durante semanas, ignoré las señales. Las excusas vacías, las miradas esquivas, las citas que surgían de la nada. Pero algo dentro de mí cambió aquella mañana, cuando el teléfono vibró con la confirmación del detective. Fotos, mensajes, fechas, la traición quedó al descubierto ante mis ojos, imposible de ignorar. El peso de aquello me aplastó, pero al mismo tiempo, algo en mí se levantó. No era ira. No era odio. Era algo mucho más peligroso, la determinación de acabar con él de la forma más calculada posible. El plan era simple, pero eficaz. No habría enfrentamientos en caliente, ni gritos ni lágrimas delante de desconocidos. Todo se haría en el silencio devastador de la verdad. ¿Quieres saber lo que es realmente perderlo todo?, murmuré para mis adentros mientras salía del hotel, con el corazón latiéndome a un ritmo insoportable. El silencio de aquella habitación se llenaría de algo que ninguno de los dos podría haber previsto, la fría e implacable evidencia de sus decisiones. Las fotos, tan claras como la luz del día, y la carta que las acompañaba, con palabras que nunca olvidarían. Espero que disfrutéis del resto de vuestra estancia, escribí, terminando con lo que solo podía leerse como una estocada final. Las palabras bailaron en mi mente mientras esperaba fuera del hotel, sin ser vista pero lo suficientemente cerca como para imaginar su reacción. El sonido de la puerta al abrirse, el susurro del sobre al abrirse y el momento inevitable en que la realidad les golpearía como una ola violenta. Casi podía oír su respiración entrecortada, la tensión materializándose en el aire. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que quizá fue más doloroso que la propia traición, incluso después de todo, una parte de mí seguía queriendo entender. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguien mirar a los ojos de alguien a quien dice amar y, sin embargo, destruir todo lo que ha construido? Sabía que nunca tendría una respuesta suficientemente buena, pero eso ya no importaba. Ellos habían tomado sus decisiones. Y ahora era mi turno. Pero, ¿acabaría todo según lo planeado? ¿O el destino tenía una última carta que jugar? ¿Un giro que nunca podría haber predicho? Bienvenidos a nuestro canal, donde cobran vida intensas historias de amor y traición. Aquí nunca apoyamos ninguna forma de traición, nuestro objetivo es mostrar cómo estos actos pueden destruir vidas y relaciones. Todas las historias son ficticias, pero encierran lecciones reales sobre las consecuencias de las decisiones humanas. Prepárese ahora para una narración impactante, llena de giros y emociones que le atraparán de principio a fin. Buena historia. La mañana comenzó lentamente, con el suave aroma del café recién hecho llenando el aire mientras los rayos del sol atravesaban las finas cortinas del dormitorio principal. Nicholas se metió en la cama, sintiendo el vacío al lado de donde normalmente estaría su mujer, Clara. Era uno de esos días en los que se despertaba antes que el despertador, con una extraña inquietud en el pecho. A pesar de la aparente tranquilidad de la casa, había algo sutilmente fuera de lugar en su rutina. Clara estaba en la cocina, con la mirada perdida mientras removía la cuchara en su taza de café. Sus movimientos eran meticulosos pero mecánicos, como si cada gesto estuviera programado para ocultar algo más profundo. El pelo castaño le caía suelto sobre los hombros y su expresión, habitualmente ligera, parecía agobiada por pensamientos que no verbalizaba. Nicholas apareció en la puerta, sonriendo como siempre, y su presencia caldeó el ambiente. La amaba profundamente, y eso se notaba en el brillo de sus ojos cuando la miraba. ¿Ya despierta? Creía que esta noche ibas a dormir hasta tarde, comentó Clara, disimulando su sorpresa. Nicolás se encogió de hombros. Supongo que la costumbre habló más alto. Y, por supuesto, el olor de tu café. Hay algo en tu forma de hacer las cosas que no me canso de elogiar. Clara le devolvió la sonrisa, pero parecía forzada. Por un momento, Nicholas sintió que algo se escapaba de las palabras de su esposa, pero decidió no presionar. Era conocido por su paciencia, y el silencio entre los dos nunca le molestó. Al contrario, lo interpretaba como un espacio confortable,
construido a lo largo de años de convivencia. La pareja llevaba junta más de una década. Se conocieron una tarde cualquiera en un pequeño café, un encuentro que al principio pareció casual pero que evolucionó hasta convertirse en una conexión inquebrantable, o al menos así lo veía Nicholas. Clara siempre había sido un misterio para él. Aunque eran compatibles en muchos aspectos, ella tenía una profundidad emocional que rara vez compartía. Nicholas, en cambio, era un libro abierto, expresivo y optimista, equilibrando los dos mundos opuestos que juntos formaban un matrimonio estable. Su casa era un refugio acogedor. Situada en un barrio tranquilo, con calles arboladas y vecinos amables, era un reflejo de las decisiones que habían tomado juntos. Los cuadros abstractos que Clara pintaba en sus ratos libres adornaban las paredes, mientras que los muebles de madera oscura contrastaban con la luz natural que inundaba las habitaciones. Todo allí contaba una historia sobre cómo la pareja había construido una vida cómoda y aparentemente feliz. Aquella mañana, Nicolás estaba especialmente emocionado. Había planeado un viaje para celebrar su próximo aniversario de boda. Era algo sencillo, pero significativo, un fin de semana en un hotel de lujo de una ciudad cercana, lejos del ajetreo de la vida cotidiana. Clara escuchó sus planes mientras sorbía su café, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados, pero algo en su reacción parecía desconectado. ¿Qué? ¿No te gusta la idea?, preguntó Nicolás, inclinándose hacia adelante. Siempre sabía cuando algo no iba bien. No es eso. Es que, no me lo esperaba. Siempre me sorprendes, dijo Clara, tocándole ligeramente la mano, como si intentara disipar cualquier sospecha de que algo fuera mal. La rutina del día comenzó como cualquier otra. Nicolás iba a trabajar a su pequeño estudio de arquitectura, mientras Clara acudía a la galería donde trabajaba como conservadora. A pesar de sus ocupaciones diarias, los dos tenían horarios lo bastante flexibles como para cenar por la noche y pasar juntos los fines de semana. Sin embargo, Clara se había ido alejando cada vez más de estas ocasiones, alegando cansancio o compromisos inesperados. Nicolás se dio cuenta, pero nunca insistió, prefiriendo creer que se trataba solo de una fase. Mientras Clara organizaba una nueva exposición en la galería, su teléfono vibró discretamente en el bolsillo del abrigo. Comprobó rápidamente la pantalla, asegurándose de que no había nadie cerca, antes de responder al mensaje con dedos rápidos. Su corazón se aceleró y, por un momento, tuvo que respirar hondo para recuperar la compostura. Nicolás, por su parte, pasaba el día inmerso en proyectos, pero sus pensamientos volvían a menudo a Clara. Se preguntaba si la monotonía de la vida cotidiana no estaría pesando sobre ella. En su mente, pensaba en formas de reavivar la pasión de sus primeros años de matrimonio, de recordarle que todo lo que habían construido seguía valiendo la pena. Siempre había sido un hombre dedicado, dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo para proteger lo que amaba. Aquella noche, la cena fue especialmente tranquila. Clara parecía distante, jugueteando con la comida sin comer realmente. Nicolás intentó romper el hielo con algunas bromas, pero no tuvieron el efecto esperado. Finalmente, suspiró y se encaró con ella. Clara, ¿va todo bien? Últimamente pareces preocupada. Si pasa algo, puedes decírmelo. Ella levantó la vista, dudando un momento antes de responder. No es nada, solo, trabajo. No pasa nada, de verdad. Nicolás quería creerla, pero algo en los ojos de Clara le inquietaba. Así que decidió no insistir más. Creía en la confianza mutua, un pilar que siempre había sostenido su relación. En los días siguientes, la distancia entre ellos pareció aumentar. Clara se volvió más reservada, mientras que Nicholas se esforzaba por mantener las cosas ligeras y agradables. Empezó a planear sorpresas, pequeños gestos con los que esperaba recuperar a la Clara que conocía. Flores entregadas en mitad del día, notas en el espejo del baño, incluso una cena en casa a la luz de las velas. Clara daba las gracias, pero su respuesta era siempre comedida, como si existiera una barrera invisible que Nicolás no podía franquear. Un día, mientras organizaba el papeleo para el trabajo, Nicholas encontró una pequeña tarjeta que había escrito a Clara al principio de su matrimonio. «Eres el mejor capítulo de mi vida», decía. Sonrió al recordar lo cierto que era ese sentimiento. Amaba profundamente a Clara y haría cualquier cosa por protegerla, o eso creía él.
Mientras tanto, Clara se enfrentaba a una tormenta interna. Dividida entre lo que sabía que era correcto y los tortuosos caminos que había tomado, se preguntaba cómo había llegado a esto. Sabía que Nicholas solo merecía lealtad y amor, pero había fuerzas en juego que parecían más grandes que ella. El viernes por la noche, Nicholas apareció con una botella de vino y una expresión radiante. Quería que Clara se relajara, que los dos volvieran a conectar. Sentado en el sofá, con una suave lista de reproducción de jazz de fondo, empezó a hablar del futuro, de los planes que tenía para ellos. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy aquí, le dijo mirándola a los ojos. Clara apartó la mirada y apretó la copa de vino con las manos. Había tantas cosas que quería decir, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Ella murmuró un «lo sé» y sonrió débilmente, mientras Nicolás, sin darse cuenta de la lucha interna de su mujer, sentía que por fin había recuperado parte de la conexión que tanto había valorado. De lo que no se daba cuenta era de que los días de aparente normalidad estaban contados. El silencio entre ellos escondía más de lo que podía imaginar, y los acontecimientos que estaban por venir cambiarían sus vidas para siempre. La semana que siguió fue una prueba silenciosa para Nicholas. Se dio cuenta de que Clara estaba más distante que nunca, pero cada vez que intentaba enfrentarse a ella, ella desviaba el tema. Él se negaba a creer que algo más profundo pudiera estar mal. En la mente de Nicholas, Clara solo estaba lidiando con algún problema personal que acabaría resolviendo. Era paciente por naturaleza, pero la tensión invisible en la casa empezaba a poner a prueba los límites de esa paciencia. Clara, por su parte, experimentaba un creciente conflicto interno. Las noches eran más largas que los días, las pasaba mirando el techo de su dormitorio o la pantalla iluminada de su teléfono móvil. Había momentos en los que quería confesar, acabar con el peso que llevaba encima. Pero las consecuencias la asustaban. Conocía a Nicholas lo suficiente como para saber que era leal y devoto, pero también comprendía que algunas cosas, una vez hechas, no podían deshacerse. Esto la paralizaba. Un día, Nicolás decidió actuar. Sabía que a Clara le gustaba escapar de la rutina cuando se sentía presionada. Así que planeó una cena sorpresa en un restaurante que ambos solían frecuentar en los primeros años de su matrimonio. Clara aceptó la invitación sin mucho entusiasmo, pero Nicholas decidió no tomárselo como una mala señal. Creía que, con un poco de esfuerzo, podría recuperar la conexión que parecía escapársele de las manos. El restaurante estaba casi vacío, con luces bajas y velas en todas las mesas. Clara parecía tan elegante como siempre, pero había algo en la forma en que sus ojos evitaban los de él que le molestaba. Durante toda la cena, Nicholas intentó entablar una conversación ligera, pero Clara parecía distraída, respondiendo monosilábicamente. Finalmente se armó de valor para preguntarle algo que había estado meditando. «Clara, ¿eres feliz?» La pregunta fue directa, contundente y cogió a Clara por sorpresa. Dejó caer el tenedor sobre el plato y lo miró, buscando palabras. «¿Por qué preguntas eso?» Intentó mantener la calma, pero Nicolás notó su vacilación. «Porque siento que no estás aquí». «La verdad es que no». «Como si algo te estuviera alejando». «Y, sinceramente, me está matando». No elevó el tono, pero la intensidad de sus palabras era palpable. Clara respiró hondo, jugueteando con la servilleta. «Nicholas, no eres tú. Es que, tengo muchas cosas en la cabeza. El trabajo, la galería, las expectativas. Quizás solo necesite un poco de tiempo». Nicholas asintió, pero su corazón estaba apretado. Conocía a Clara lo suficiente como para saber que había más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. A medida que pasaban los días, Nicholas empezó a notar pequeños detalles que antes no le habían molestado, pero que ahora parecían acumularse en su mente. Clara pasaba más tiempo con el móvil, a menudo salía de la habitación para responder a las llamadas o las contestaba rápidamente cuando él estaba cerca. Una noche, él se dio cuenta de que ella se había arreglado con más cuidado que de costumbre antes de salir para una cita en la galería. «¿Necesitas ayuda con algo?», le preguntó despreocupadamente mientras la observaba pintarse los labios. «No, es solo una reunión de última hora con un proveedor». «No es gran cosa», respondió Clara rápidamente, evitando su mirada. Nicolás intentó no pensar demasiado en ello,
pero algo empezó a crecer en su interior, una sensación que no podía explicar, una mezcla de duda y miedo. Una tarde, mientras Clara estaba fuera, Nicolás, casi por impulso, decidió ordenar su habitación. Encontró su móvil olvidado en la cómoda. Dudó un instante, tratando de convencerse de que confiar en Clara era lo correcto. Pero la duda, como una serpiente, le envolvió. Desbloqueó el aparato y abrió los mensajes. Lo que vio le revolvió el estómago. Eran frecuentes los intercambios con un número no identificado, llenos de emojis, palabras cariñosas y un tono que no dejaba lugar a dudas. Se le aceleró el corazón, pero se obligó a seguir leyendo. Los mensajes sugerían quedar a horas concretas, y uno de ellos mencionaba un hotel. Nicholas sintió que se le secaba la garganta. Guardó el móvil y salió de casa, sin saber qué hacer. Su mente era una tormenta de pensamientos contradictorios, enfrentarse directamente a Clara o esperar a tener más pruebas. Se negaba a creerlo, pero los mensajes estaban ahí, eran innegables. En los días siguientes, Nicholas empezó a prestar más atención a los horarios de Clara y a sus excusas para salir de casa. Incluso contrató a un detective privado, algo que nunca pensó que haría. La idea de espiarla le parecía repugnante, pero necesitaba la verdad, completa y sin lugar a dudas. El detective actuó con rapidez. En cuestión de días, Nicholas recibió un sobre con fotos. Las miró con manos temblorosas y las imágenes confirmaron sus peores temores. Clara estaba en un hotel, en compañía de otro hombre. Estaban cogidos de la mano, entrando en el vestíbulo, y luego en una secuencia de fotos que mostraba claramente que no se podía negar lo que estaba ocurriendo. Nicholas cerró el sobre y se quedó inmóvil durante largo rato, mirando fijamente a la pared. No sabía qué hacer con la rabia que crecía en su interior. Era una mezcla de dolor, traición y la abrumadora sensación de haber sido un ingenuo. Aquella noche, Clara volvió a casa como si nada hubiera pasado. Nicolás la observó en silencio mientras dejaba el bolso en la mesa del salón y se sentaba en el sofá, aparentemente cansada. Quiso gritar, enfrentarse a ella, exigirle explicaciones, pero algo le detuvo. Se dio cuenta de que no quería actuar por impulso. Necesitaba pensar en un plan, algo que le permitiera controlar la situación, aunque fuera por un instante. Clara, gritó, con voz más firme de lo que pretendía. ¿Sí? Ella le miró, con una mirada inocente que casi le hizo dudar de lo que sabía. Quiero que te tomes el fin de semana libre. Tenemos que hablar, pero no aquí. He pensado que vayamos al hotel que reservé para nuestro aniversario, dijo él, con una calma que asustaba. Clara dudó, pero aceptó. Nicholas sabía que necesitaba ese tiempo para organizar sus próximos pasos. Quería enfrentarse a ella, pero también quería que supiera que no sería una víctima pasiva. El viernes por la noche, mientras Clara se preparaba para salir con Nicholas, él ya tenía un plan en mente. Se aseguró de que el guardarropa del hotel recibiera un sobre especial que se entregaría directamente en la habitación en la que se alojarían. El contenido del sobre era sencillo pero demoledor, las fotos tomadas por el detective, acompañadas de una carta breve y directa. Nicholas y Clara llegaron al hotel, y aunque ella parecía incómoda, él mantuvo la compostura. Sabía que la verdad estaba a punto de emerger ineludiblemente. Solo tenía que esperar el momento oportuno para ver su reacción. El silencio en la habitación era pesado, solo interrumpido por el sonido de la respiración de Clara, que parecía darse cuenta de que algo iba mal. Cuando el guardarropa llamó a la puerta, Nicholas se levantó para recibir el sobre. Se lo entregó a Clara, que lo abrió con manos vacilantes. Sus ojos se abrieron de par en par al leer, y las fotos cayeron al suelo. Nicolás, de pie frente a ella, no dijo ni una palabra. Se quedó mirándola, esperando a que hablara. Pero Clara permaneció en silencio. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Clara permaneció inmóvil mientras los papeles caían de sus manos. La carta y las fotos esparcidas por el suelo parecían gritar las palabras que ella no podía pronunciar. Nicolás, de pie frente a ella, la observaba con una expresión que mezclaba una calma aterradora y una tristeza innegable. No había arrebatos de ira ni gritos, solo esa mirada que parecía atravesar a Clara como una cuchilla silenciosa. ¿Tienes algo que decir, Clara?, preguntó Nicolás, con voz firme pero baja.
El peso de la tensión en el aire era abrumador, y el silencio que siguió fue aún más ensordecedor. Clara intentó hablar, pero ninguna palabra parecía suficiente. Quería explicar, justificar, tal vez incluso suplicar. Pero la mirada de Nicolás dejaba claro que lo sabía todo. Que cualquier intento de ocultar algo ahora sería inútil. No necesitaba oír la historia, ya la conocía, y su dolor era visible. Por favor, Nicholas, yo. Finalmente rompió el silencio, pero su voz temblaba. No quería que fuera así. Nicholas soltó una risa corta y seca, como si aquellas palabras fueran más absurdas que trágicas. ¿No querías que fuera así? ¿Y cómo imaginabas que sería, Clara? ¿Lo planeaste? ¿O simplemente dejaste que sucediera, como si nada importara? ¿Como si yo no importara? Las palabras de Nicolás eran como cuchillos afilados, cada uno golpeando a Clara con precisión. Ella bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a él. Él retrocedió unos pasos, cruzando los brazos, como si quisiera crear una barrera física entre ellos. Te quería, Clara. Durante años, te puse por encima de todo. Eras mi prioridad, mi mundo. Y ahora descubro que has elegido eso. Elegiste a otra persona. Su voz finalmente comenzó a flaquear, revelando ira mezclada con desesperación. Fue un error. Murmuró Clara, como si esas palabras pudieran borrarlo todo. Estaba perdida. No sabía cómo. ¿Un error? Perdida, la interrumpió Nicolás, con la voz ahora más alta. Eso no es un error, Clara. Un error es olvidar el cumpleaños de alguien. ¿Y esto? Eso es una elección. Una serie de elecciones que has hecho conscientemente. Clara finalmente levantó la vista, las lágrimas corrían por sus mejillas. Nicolás, nunca quise hacerte daño. ¿Hacerte daño? Clara, lo has destruido todo. Y lo peor es que, mientras vivías esta mentira, yo creía que aún teníamos algo especial. Creía que solo estábamos pasando por una fase. Nicholas empezó a pasearse por la habitación, como si el movimiento pudiera ayudarle a lidiar con la avalancha de emociones que lo estaba consumiendo. Se pasó las manos por el pelo y respiró hondo antes de continuar. Fui un idiota, Clara. Cada vez que te ibas, cada excusa poco convincente, me la creía. Porque confiar en ti era lo único que tenía sentido para mí. Pero ahora veo que todo era una ilusión. No era una ilusión, gritó Clara, por primera vez mostrando alguna reacción que no fuera culpa. Lo que tuvimos fue real. Te quería, Nicholas. Todavía te quiero. Él se detuvo bruscamente y la miró fijamente. ¿Amor? ¿Llamas a eso amor? Amor es elegir a alguien cada día, incluso en los momentos más difíciles. El amor no es buscar a otra persona cuando las cosas se ponen difíciles. Clara se cubrió la cara con las manos, su respiración irregular mientras las lágrimas seguían cayendo. Sabía que no había justificación. Sabía que sus actos tenían consecuencias irreversibles. Tras un largo silencio, Nicolás se acercó a ella. Dime una cosa, Clara. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Ella tardó en contestar, con las manos aún cubriéndole la cara. Cuando por fin habló, lo hizo en voz baja, casi como un susurro, me sentí, olvidada. Perdida. Como si ya no supiera quién era. Nicholas sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Olvidado? Nunca dejé de demostrarte lo importante que eras para mí. Jamás. Si te sentías así, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no hablaste conmigo en lugar de buscar respuestas en brazos de otra persona? Clara intentó responder, pero sus palabras se perdieron entre sollozos. Nicolás suspiró, pasándose las manos por la cara, tratando de contener el dolor que parecía abrumarlo. ¿Sabes qué es peor?, continuó, con la voz ahora más suave, pero aún cargada de dolor. Lo habría entendido. Si me hubieras dicho lo que sentías, lo que necesitabas, habría hecho cualquier cosa para ayudarte. Cualquier cosa, Clara. Pero ahora es demasiado tarde. Clara sintió el peso de aquellas palabras como un golpe.
Sabía que él tenía razón, pero la culpa y el arrepentimiento la abrumaban. Nicolás, sé que no merezco el perdón. Pero quiero luchar por nosotros. Por favor, dame una oportunidad para hacerlo bien. Él la miró durante un largo momento, su rostro era una mezcla de dolor y cansancio. ¿Arreglarlo? ¿Crees que se puede arreglar? No sé si podré mirarte de la misma manera. No después de esto. El silencio que siguió fue como una sentencia. Clara sabía que había perdido algo que nunca podría recuperar del todo. Y Nicholas, aunque seguía queriéndola de alguna manera, sentía que ese amor estaba ahora manchado por una traición que nunca podría borrarse. Antes de que Clara pudiera decir nada más, Nicholas recogió del suelo el sobre con las fotos y lo guardó. Se volvió hacia la puerta y se detuvo un momento antes de salir. Voy a salir un rato. Necesito espacio para pensar. Su voz era tranquila pero definitiva. Abrió la puerta y se marchó, dejando a Clara sola en la habitación, rodeada por el peso de sus decisiones. Sola, Clara se derrumbó en el suelo, llorando desconsoladamente. Sabía que, por mucho que quisiera volver atrás en el tiempo, el daño ya estaba hecho. Y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Fuera, Nicholas respiró hondo mientras caminaba por el pasillo del hotel. Sabía que la siguiente etapa sería aún más difícil, pero había algo que aún tenía que hacer. Algo que había estado ocultando, esperando el momento oportuno para revelarlo. El secreto que había descubierto estaba a punto de cambiarlo todo, para Clara, para su amante y, sobre todo, para él mismo. Nicholas caminaba lentamente por las oscuras calles, sintiendo como el gélido viento nocturno le cortaba la piel. Cada paso parecía cargar con el peso de las últimas horas, un peso con el que aún no sabía cómo lidiar. Las palabras de Clara resonaban en su mente como una melodía desafinada, confusas, frágiles, llenas de arrepentimiento. Pero, sobre todo, sintió el dolor de un amor transformado en algo irreconocible. Se detuvo en un pequeño banco de la plaza, contemplando el vacío frente a él. ¿Por qué le seguía doliendo tanto? ¿Por qué, incluso después de todo lo que había visto y oído, una parte de él quería creer que había algo que salvar? Nicolás sacudió la cabeza, tratando de librarse de esos pensamientos. Sabía que no podía ceder. No después de lo que había descubierto. Aquella mañana, antes de partir hacia el hotel, el detective le había dado no solo las fotos, sino también información sobre el hombre con el que Clara iba a reunirse. Al principio, Nicholas pensó que no sería más que otro doloroso detalle de la traición, pero al examinar el informe se dio cuenta de algo que cambiaría por completo su forma de ver la situación. Y ahora sabía que tenía que enfrentarse no solo a Clara, sino al hombre que se había pasado de la raya con su mujer. De vuelta en la habitación del hotel, Clara estaba sentada en el suelo, con los ojos fijos en las fotos que Nicholas había tirado al marcharse. Cada imagen parecía gritar sus defectos, sus errores, el abismo que ella misma había cavado entre los dos. No sabía qué haría Nicolás a continuación, y eso la aterrorizaba. Pero aún más que el miedo a lo que iba a suceder, la invadía una culpa abrumadora. Por primera vez, Clara sentía que estaba a punto de perder todo lo que realmente le importaba, y sabía que era culpa suya. El sonido de su teléfono vibrando en la mesilla de noche la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su amante, cuyo nombre se resistía a pronunciar. ¿Va todo bien? ¿Has conseguido hablar con él?, decía el texto. Clara se quedó mirando la pantalla un largo rato antes de borrar el mensaje sin responder. Por primera vez, sintió una repulsión que no podía explicar. Como si, al mirar su nombre, solo viera el reflejo de sus decisiones equivocadas. Respiró hondo y volvió a coger el teléfono, esta vez para llamar a Nicholas. El teléfono sonó varias veces antes de saltar el buzón de voz. Clara sintió un nudo en el estómago cuando dejó un mensaje, con voz débil y vacilante. Nicholas, por favor, llámame. Tenemos que hablar. Sé que ahora me odias, pero necesito que sepas que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para intentar arreglar esto. Mientras tanto, Nicholas ya estaba en otro hotel, mucho más sencillo y lejano, donde sabía que encontraría al amante de Clara. Había convocado al hombre para una reunión con la excusa de un encuentro de negocios, algo que sabía que despertaría el interés de alguien con el ambicioso perfil del tipo.
Nicholas no planeaba la violencia, nunca había estado en su naturaleza. Pero necesitaba mirar al hombre a los ojos, oír su voz, comprender quién era la persona que había cruzado esa línea. El vestíbulo del hotel era pequeño, con luces fluorescentes que daban a la estancia un aire frío e impersonal. Nicholas esperó unos minutos hasta que el hombre entró, se alisó la corbata y miró a su alrededor, probablemente buscando a su supuesto contacto de negocios. Cuando sus miradas se cruzaron, Nicholas vio un instante de reconocimiento y luego de incomodidad en el rostro del otro hombre. «Así que tú eres el hombre», dijo Nicholas, sin levantar la voz. «El hombre que pensó que podía invadir mi vida sin consecuencias». El amante vaciló, aparentemente buscando las palabras adecuadas. «No me había dado cuenta de que nos encontraríamos así. Yo siento el dolor que esto haya podido causar». Nicholas rió, una risa amarga que parecía resonar en el pequeño espacio. «¿Lo sientes? ¿Lo sientes? No me des excusas vacías. Quiero saber por qué. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pensaste que podías entrometerte en mi vida, en mi mujer, como si fuera una especie de juego?» El hombre intentó explicarse, murmurando algo sobre no haber planeado nada, sobre los sentimientos que habían surgido entre él y Clara. Pero Nicholas no quería oír excusas ni justificaciones. Quería la verdad, cruda e ineludible. «Sabías que estaba casada. Sabías que tenía a alguien. Y aún así seguiste adelante. ¿Por qué? ¿Solo por placer? ¿Por ego? ¿O porque pensabas que podías sustituirme sin más?» El amante, visiblemente incómodo, intentó defenderse de nuevo, pero Nicholas le interrumpió. «Te diré lo que no sabes», dijo, con voz grave e intensa. «No fuiste el único traidor en esta historia». Mientras Nicholas se enfrentaba a su amante, Clara estaba en casa, intentando procesar todo lo que había pasado. Releyó el mensaje que había borrado antes y se preguntó si debía responder, pero algo la detuvo. Por primera vez en meses, se dio cuenta de lo lejos que se había alejado de lo que realmente importaba. Volvió a mirar las fotos, sintiendo el dolor de cada imagen como un golpe. Pero al mismo tiempo, algo en su interior empezó a cambiar. Clara se dio cuenta de que, aunque había traicionado a Nicholas de una forma imperdonable, la verdadera traición había empezado mucho antes. Había traicionado su confianza, sí, pero también se había traicionado a sí misma, a los valores que creía defender. Clara decidió que, pasara lo que pasara con su matrimonio, tenía que enfrentarse a sus errores. No para recuperar a Nicholas, sino para entender cómo se había convertido en la persona que le había herido tan profundamente. El encuentro entre Nicholas y su amante terminó fría y silenciosamente. Después de decir lo que tenía que decir, Nicholas salió del hotel sin mirar atrás. Sabía que aquel hombre no merecía nada más que el desprecio que sentía por él. Pero mientras conducía hacia su casa, Nicholas sintió que la verdadera confrontación estaba aún por llegar. Tendría que enfrentarse de nuevo a Clara, y esta vez, sin máscaras, sin medias palabras. Cuando llegó a casa, encontró a Clara sentada en el salón, con los ojos fijos en la puerta, como si le estuviera esperando. Cuando él entró, ella se levantó inmediatamente, pero no dijo nada. Nicholas dejó caer las llaves sobre la mesa y se quedó mirándola un largo rato antes de hablar. «Tenemos que hablar. Sin rodeos, sin excusas. Solo la verdad». Clara asintió, con una mezcla de miedo y determinación en el rostro. Sabía que no tenía escapatoria. Las palabras que vendrían a continuación definirían no solo su futuro, sino también quién sería ella a partir de entonces. Y en ese momento, ambos supieron que estaban a punto de enfrentarse a algo que lo cambiaría todo. Nicholas y Clara estaban frente a frente en el salón, un entorno que antes les resultaba familiar pero que ahora les parecía frío y extraño, como si ninguno de los dos perteneciera ya a ese lugar. El silencio entre ellos era espeso, lleno de todo lo que no se habían dicho a lo largo de los años. Clara estaba de pie, con las manos temblorosas, mientras Nicolás se apoyaba en la pared, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella. Ya no había ira en sus ojos, sino algo más devastador, una profunda e inquebrantable decepción. «Empezaré yo», dijo Nicholas, rompiendo el silencio. Su voz era firme pero controlada. «No voy a perder más tiempo con preguntas retóricas.
Solo quiero la verdad. Toda la verdad. Si tienes algo que ocultar, te sugiero que me lo digas ahora. Clara respiró hondo, las lágrimas ya hormigueaban en las comisuras de sus ojos. Sabía que no podía seguir protegiéndose tras mentiras o medias verdades. Yo cometí un error, Nicholas. Y sé que eso no arregla nada. Pero estaba perdida. Pensé que podría encontrar algo fuera de nuestro matrimonio que me devolviera a mí misma. Nicholas dio un pequeño paso hacia adelante, manteniendo aún la distancia emocional que había creado entre ellos. ¿Y lo encontraste? ¿Encontraste lo que buscabas, Clara? La pregunta, simple y directa, hizo que Clara se derrumbara. Se sentó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No. Todo lo que encontré fue arrepentimiento, dolor y esta insoportable distancia entre nosotros. Yo no quería eso, Nicholas. Nunca quise perderte. Él la observó en silencio durante un largo momento antes de volver a hablar. Pero sabías que eso es exactamente lo que pasaría, ¿verdad? Nadie se mete en algo así pensando que va a salir ileso. Lo que más me duele, Clara, no es lo que hiciste, sino lo que representa. Me has reemplazado. Has sustituido todo lo que construimos. Clara levantó la cara, las lágrimas manchaban sus mejillas. No se trataba de eso. Nunca se trató de sustituirte. Se trataba de mí. De mi incapacidad para ver lo que ya teníamos. Sé que suena egoísta, porque lo era. Pero, Nicholas, te amo. Siempre te he querido. Se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. ¿Amor, Clara? El amor no es egoísta. El amor no destruye. Lo que has hecho no es amor. Por un momento, Clara quiso discutir, pero se dio cuenta de que él tenía razón. No había justificación que pudiera borrar las decisiones que había tomado. Tenía que aceptarlo, aunque le doliera más que cualquier otra cosa. Nicholas dejó escapar un largo suspiro antes de alejarse. Cogió un sobre que había traído y lo puso sobre la mesa. Clara lo miró perpleja. ¿Qué es esto?, preguntó vacilante. Los papeles del divorcio, contestó Nicolás sin rodeos. Ya estaba preparado para eso. Sabes tan bien como yo que no hay vuelta atrás. No después de lo que ha pasado. Clara sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Sabía que el divorcio era una posibilidad, pero escuchar las palabras de Nicholas lo hacía real, ineludible. Nicholas, por favor, ¿podemos intentarlo? ¿Podemos buscar ayuda, terapia, lo que sea? Él la miró durante un largo momento, sus ojos mostraban una mezcla de dolor y resignación. Lo he pensado. Créeme, lo he hecho. Pero la verdad es que no puedo confiar en ti. Y sin confianza, no hay matrimonio. Las palabras fueron como una sentencia final para Clara. Asintió en silencio, aceptando lo que ya no podía cambiar. Yo lo firmo, dijo, con voz débil. Pero que sepas que lo siento por todo. Por nosotros. Por ti. Nicholas apartó la mirada, tragando saliva. No contestó. En los días siguientes, Clara se quedó en casa, sola, mientras Nicholas se mudaba a un pequeño piso provisional. Sabía que necesitaba espacio para rehacer su vida, lejos del lugar que ahora le producía más dolor que consuelo. Las noches eran difíciles, a menudo se encontraba reviviendo momentos del pasado, épocas en las que todo parecía tan perfecto. Pero con el tiempo, empezó a darse cuenta de que necesitaba mirar hacia adelante. Clara, por su parte, se sumió en un profundo periodo de reflexión. Cortó todos los lazos con su amante y empezó a asistir sola a sesiones de terapia. No porque esperara recuperar a Nicholas, sino porque sabía que tenía que enfrentarse a sus propios demonios. Poco a poco, empezó a encontrar fragmentos de sí misma que había perdido a lo largo de los años, pero sabía que era demasiado tarde para salvar el matrimonio. Unos meses más tarde, Nicholas encontró algo inesperado, una nueva oportunidad de ser feliz. Conoció a Rachel, una compañera de trabajo a la que siempre había admirado de lejos. Rachel era amable, inteligente y, sobre todo, sincera. Empezaron como amigos, pero con el tiempo surgió una conexión más profunda.
Nicholas se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, seguía siendo capaz de amar y ser amado. Clara, por su parte, decidió empezar de nuevo en un lugar diferente. Se mudó a una ciudad más pequeña, donde podría centrarse en su trabajo como conservadora y reconstruir su identidad lejos del peso de sus errores. Aunque nunca dejó de echar de menos a Nicholas, aceptó que su pérdida era el precio de sus decisiones. El amante de Clara, por su parte, se enfrentó a las consecuencias de su papel en la traición. Descubrió que Nicholas había revelado su infidelidad a otras personas, lo que dañó su reputación profesional y personal. Perdió importantes contratos y se vio obligado a cambiar de carrera, enfrentándose a un futuro incierto. Al final de todo, Nicholas se encontró en paz. No porque el dolor hubiera desaparecido por completo, sino porque sabía cómo convertir su sufrimiento en fortaleza. Sabía que la traición había dejado huellas, pero esas huellas le llevaron por un nuevo camino, donde por fin encontró lo que realmente merecía: honestidad, confianza y amor verdadero. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido esta historia? Comenta tu opinión a continuación, queremos saber qué piensas de los personajes y sus elecciones. Si te ha gustado, suscríbete al canal para recibir más historias impactantes como esta. Y recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Estas historias son ficticias y pretenden mostrar las consecuencias de las elecciones y cómo pueden afectar profundamente a la vida de las personas. Hasta la próxima.